Buenas noches para todos. En este momento ya se dio inicio a la grabación. Vamos a esperar unos 5 minutos mientras se incorporan otros compañeros. Cualquier inquietud, favor mencionarla mientras tanto. Quedo atento. Nuevamente, bienvenidos para quienes están ingresando. Ya en unos 4 minutos iniciamos la sesión. Estoy atento a cualquier inquietud. Mientras tanto, si de pronto ya han leído lo correspondiente a la nueva actividad número 3. Está grabando. Con este. Estoy hablando. Buenas noches para quienes siguen ingresando a esta sesión. En unos minutos iniciamos. Buenas noches, Tania, igualmente. Como mencionaba hace un instante, ya se está grabando la sesión. Recuerden siempre al ingresar a la sesión, identificarse completamente, ¿no? Dando clic en participantes, sale el listado, se ubican su nombre, dan clic derecho en More o más, depende del idioma que tenga, o sencillamente se sitúan, dicen más renombrar o More rename. Le colocan sus nombres y apellidos completos. Ya en un minuto damos inicio. Bueno, ya siendo 8:05, entonces vamos a dar inicio.
Muy buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión correspondiente a la actividad número 3. En este momento ya comparto la presentación. Confirman si la están visualizando. Sí, señor. Entonces, para esta nueva actividad correspondiente a la actividad 3 corresponde a conclusiones sobre la experiencia. De tal manera que la evidencia que se debe presentar corresponde a un foro de discusión. En este foro de discusión se van a mencionar aspectos clave para el diseño y aplicación de TIC en actividades de enseñanza. Pues inicialmente habíamos tenido una etapa como fue la actividad 1, que fue un análisis, una planeación con base en la planeación de la actividad. En la actividad 2 entonces se realizó una implementación de los recursos planeados. Entonces para esta vamos a hacer ese debate, por decirlo así, de qué encontramos con respecto a lo que realizamos. ¿Qué veremos entonces como temática? Programa general, nuevamente, tenerlo en cuenta. Instrucciones para el desarrollo adecuado de la actividad 3. ¿Qué recomendaciones se dan junto con estas instrucciones? La rúbrica de valoración para esta nueva actividad y las dudas e inquietudes que se tengan a cabo. Entonces, en el cronograma general nos dice lo siguiente para esta nueva actividad. Va a ser conclusiones sobre la experiencia del día 56 al 63. Debemos participar en un foro de discusión y este va a tener un peso del 20%. Inicia el día 24 de abril, que fue el anterior domingo, y va a finalizar el próximo 30 de abril, que va a ser el sábado. Esta es una programación automática, entonces solo hasta el 30 de abril podrán interactuar dentro de la plataforma foro. Van a tener entonces para su desarrollo 10 días. Ya después de medianoche el 30 de abril ya no van a poder participar en el foro. Van a notar la diferencia de calificación porque se aplica la matriz de valoración. Antes de que finalice el 30 de abril van a tener una calificación sobre 5.0. Quien no alcanzó a interactuar en el foro, la calificación va a ser de 3.8 para abajo. Que lo tengan muy en cuenta. Adicionalmente, a esta parte, por efectos de la plataforma, solo considera o consolida 3 notas. La nota 1 es de planeación, la nota 2, desarrollo de la experiencia, y la nota 3 va a combinar 2 evidencias. Una que es conclusiones sobre la experiencia y la otra realimentación. Para un total de ¿cuánto? De 30%. Entonces, a medida que se vaya valorando y se vaya calificando, en la primera parte, pues van a ustedes a obtener un 20 sobre 30. Eso es lo que van a reflejarse en su matriz en el tablero de calificaciones. Entonces, no se preocupen. Entonces, hay que sacar la cuenta. 20 sobre 30 para la actividad 3 y después van a obtener 10 sobre 30 para que obtengan el 30 sobre 30 de la nota 3, ¿no? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Para este día hay una realimentación que va a arrancar desde el día 64, que sería primero a partir del 1 de mayo, pero tendrá solamente 2 días de duración. La idea de esta participación es la realización de un comentario, algo bastante corto. Una página de portada y la otra página del comentario.
Solo 2 páginas y ya, completo. Con eso queda lista la actividad y obtienen su resto del 10%, ¿no? No sé si comprendieron cómo va a ser este aspecto. En la misma realimentación, pues se van a tener unos días adicionales de cierre administrativo. De tal manera que se valora todo, se califican tanto lo del foro como lo correspondiente a la actividad 4 para poder realizar el cierre del módulo, que sería hasta el 8 de mayo. Quien tenga actividades pendientes solo la puede entregar hasta el 2 de mayo. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Excepto que hayan enviado alguna solicitud a la coordinación académica para que les dé unos días adicionales, ¿no? Porque, como les digo, el 8 de mayo ya el cierre del módulo y el 9 ya se publican las notas parciales finales, el 12 en las reclamaciones y el 14 ya corresponde al cierre definitivo de la plataforma. Entonces tengan muy en cuenta estos aspectos. Recuerden que la nota 3 es correspondiente a un 30% particionado en las dos actividades, ¿no? Es importante que comprendan. Entonces vamos a tener la actividad 3 y la actividad 4 para que nos dé el total del 30. O sea, calificando parcialmente esas notas de las que van revisando. Por lo menos obtienen 5 en el foro. Entonces multipliquen 5 por 20% sobre 30%. ¿Sí? O sea, 5 por 2/3, esa es la calificación parcial de la primera actividad. Después, cuando envíen el resto, que es el 4, el comentario, si vuelven obtienen 5, entonces 5 por el 10% sobre el 30% para que obtengamos el 30. Entonces, quien no envíe el comentario, pues va a ser 0 por 10 sobre 30, ¿cierto? Entonces, solamente va a obtener un 20 sobre el 30%. Va a quedar debiendo entonces un 10. Si tienen alguna duda, a favor, mencionarlo. Pueden levantar la mano y los escucho. Ese sería entonces el cronograma que nos espera. Por supuesto, la idea es desarrollar, el 1 de mayo es festivo, entonces el 2 desarrollamos una sesión adicional. Pero la idea es abrirlo desde el próximo 30 de abril para que comiencen a realizar lo que corresponde. Bueno, ese sería nuestro cronograma. En este momento, verificando la plataforma, no se está trabajando. Entonces, con respecto a las instrucciones que envié vía tablero de anotaciones, e igualmente enviado sus correos, entonces, ¿qué menciona? Esta actividad, como hablábamos desde un inicio, corresponde a una evidencia del foro de discusión comunidad de práctica. Las fechas, como las mencionamos en el cronograma, inicia el 24, finaliza el 30. Ya el 30 se cierra la plataforma, no pueden participar. Total de 10 días. Esta actividad entonces plantea un análisis de los resultados que se han obtenido en la implementación de esa actividad de aprendizaje que incorpora TIC. Valor del 20, tener en cuenta diversos contenidos que proporciona la AAA. La actividad 2, ustedes la realizaron de manera grupal. Esta vez deben ser aportes individuales y van a hacer el análisis de esos resultados. Recordar que es con base en lo realizado en la actividad 2. Por eso se hacen unas aclaraciones más adelante con respecto a estas instrucciones. Nos dice entonces con respecto a la participación en el foro, lo más adecuado es que incluyan las preguntas orientadoras una por una y respóndanlas de manera ordenada. La primera, ¿cuáles son los aspectos claves a considerar en la aplicación de TIC en actividades de enseñanza? Aspectos clave, por ejemplo, por decir alguno.
tenemos que conocer las necesidades de nuestros estudiantes. Debemos conocer la población objetivo. Debemos considerar qué recursos de cualquier tipo tenemos acceso. Esos son aspectos claves a tener. Además de que vamos a realizar inicialmente un análisis donde ustedes tienen en cuenta, se analizó el contexto del estudiante, contexto poblacional, se revisó cuál era la problemática y a la cual debíamos darle unas respuestas o unas necesidades, revisar qué recursos poseemos para poderlos utilizar, qué restricciones podemos tener de esos recursos, cómo podemos aplicarlos a los diferentes aspectos de nuestra enseñanza y más importante, cómo podemos aplicar esas TIC. En el segundo nos dice cuál es su percepción, o sea, la percepción personal de la incorporación de TIC en la enseñanza y el aprendizaje de forma virtual. Recordad que muchos de nuestros estudiantes a veces no podemos tener presenciales. Entonces, ¿qué pasa si incorporamos esos recursos para que ellos de una manera remota puedan accederlos? Algo importante que se está hablando aquí en el ítem 3 es la valoración de las TIC que ustedes utilizaron. Y además de eso, ¿cuáles son esas ventajas y desventajas de lo que utilizaron? En algunas respuestas que han dado, por eso siempre les aclaro, no son de las TIC en general, que encontramos con algunos autores y demás. No, es solo lo que ustedes hicieron, porque ustedes precisamente en la implementación hicieron esa práctica. Dieron cuenta, en mi planeación propuse tal recurso TIC, pero ya cuando lo fui a aplicar tuve unas ciertas desventajas o me fue bien, ¿cierto? Valoro esa utilización que pude lograr y qué ventajas pude obtener. Pero recordar que todo aplicado a lo que yo hice en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, no es la que yo tomo por ahí generalidades de autores, ¿cierto? Por ejemplo, dicen, no, que fomenta el trabajo colaborativo y se puede observar, ¿no? Pero yo miro las actividades, no hay nada colaborativo, todo lo está desarrollando es el estudiante de forma individual. Entonces es muy importante tener en cuenta esa nota, ¿no? Para que puedan obtener sus 5. Y por último nos dice, ¿qué modificaciones consideran necesario realizar en la planeación de la actividad? Recordar que todos los procesos en un diseño instruccional se van evaluando. E igual la etapa entonces de la planeación y la implementación. Pudieron observar, en la planeación de la actividad propusimos un desarrollo de toda la temática durante todo el año escolar o todo el año lectivo, pero pudieron observar, no, eso es como complicado montar todas esas temáticas en una aplicación como Google Classroom. Entonces mejor tomemos una sola unidad. Entonces ya, aquí ya estamos realizando una modificación. Solamente nos enfocamos a una unidad específica con diversas temáticas. O propusimos ciertos recursos de tal manera que no pudimos acceder. O propusimos unos recursos tecnológicos donde tenemos que pagar unos emolumentos y no tenemos acceso a esto. O utilizamos una herramienta que solamente tiene acceso por unos días porque son de prueba, ¿cierto? Entonces, todos esos aspectos. Además de eso, planeamos unos procesos de enseñanza-aprendizaje y verificamos que no nos sirve. Entonces, tenemos que modificarlo, ¿cierto? Crear otros nuevos. Entonces, hacemos nuestro aporte personal dándole respuesta a todas estas preguntas y después, durante unos días posteriores, le hacemos el comentario mínimo a otros 2 compañeros. Recomendaciones entonces que hay que tener en cuenta para este foro. Es propia, o sea, es de ustedes, es un análisis personal de lo que hemos realizado en la implementación. Todo deben escribirlo textualmente, algo muy corto.
que a veces se adjuntan documentos muy breves o inclusive largos, pero no permiten descargarse. Como mencionas, respuestas deben ser cortas, incluir las preguntas orientadoras. Si queremos escribir mucho, entonces hay un sitio web que le permite contar las palabras. Se sugiere que no superen las 500, como lo dice la AAA. Toda su participación es de manera crítica, de manera muy amigable, así estén o no estén de acuerdo con su compañero, ¿no? Siempre va a ser cortés esa apreciación. Algo importante es que esta plataforma en la participación de foro no permite copiar y pegar textos. Entonces, si usted lo hacen en Word o algo, lo que tienen es que todo el texto lo seleccionan y lo arrastran al foro si lo quieren hacer. Muchos se han dado cuenta que quedan muy unidos los párrafos, entonces hay que darle separadores de líneas y demás para que se pueda leer adecuadamente. Antes de publicarlo, revisen la presentación, ortografía y gramática, ¿no? Recordar que somos docentes y tenemos que dar ejemplo a los demás de que sabemos escribir, sabemos expresarnos y demás. Así sea el foro, recordar derechos de autor. Si estamos haciendo un recorderis de algún autor en especial. Y al final, entonces, se incorpora la bibliografía, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. Primero una reflexión crítica, citamos a un autor bajo normas APA y al final hacemos esa recopilación que se llama bibliografía. Siempre hay que evitar el plagio, ya estamos en la tercera actividad y ya son conocedores de qué pueden suceder por no tener el respeto a los derechos de autor. Y la matriz que se utilizará para valorar este foro es la matriz 3. ¿Tienen alguna inquietud al momento? Recuerden levantar la mano o escribir por el chat. Yo estoy atento. Buenas noches para quienes siguen mirando. Bueno. Matriz, sí, alguien pronto activó el micrófono. Desean conversar. Lady, tienes micrófono abierto. Bueno, continuamos. La matriz de evaluación. Entonces, respecto a la matriz de evaluación, vamos a ampliarle aquí. No, Sibelis, no hay que adjuntar ningún documento. Hay que escribirlo totalmente o todo directo. Eso, hay que textuar en la plataforma y van insertando párrafos para que quede separado, ¿no? Les mencionaba en las instrucciones anteriores, que veíamos antes, que no pueden copiar y pegar en ese porque hay problemas de cómo se visualiza la información, ¿no? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Queda todo unido, no se visualiza cuando inicia un párrafo, cuando finaliza, entonces importante o van copiando y pegando, pero suavemente, o sea, línea por línea, van separando y van dando párrafos. Porque si copian todo, 100, 200, 300 palabras, todo queda unido y no se puede visualizar adecuadamente. ¿Me confirman si están viendo la matriz de evaluación o están en la presentación? ¿Nos escuchó? Matriz de evaluación. Sí, señor. Sí están viendo la matriz de evaluación. Sí, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Vamos a darle un poquito más de zoom acá. Entonces nos decía que esta matriz de valoración, corremos esto. Nos decía entonces que esta matriz de valoración, 90, que más pequeñito. Bueno, vamos a checar un poco más. Listo. Nos decía que esta matriz
Entonces corresponde a la evidencia, foro de discusión. Hay unos aspectos a tener en cuenta para resaltar. Como siempre, si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, la calificación debe ser 0, nos dice la matriz. El estudiante participa en el foro temático aportando sus opiniones sobre los aspectos claves para el diseño y aplicación de TIC en actividades de enseñanza. Este ítem pues quiere decir que se están preguntando unos aspectos, hay unas preguntas orientadoras y debe dar respuesta a esas preguntas orientadoras. Si está escribiendo algo que no corresponde, pues aquí lo dice 0, ¿cierto? Pero recordar que la participación se valora con otros elementos, entonces no tenían el 0. Aquí que dice quien hace plagio y no cumple con la citación correspondiente, o sea, netamente su aporte es copiando y pegando lo de otros autores, o alguien ya que participó vuelve y recopia esa información, ahí dice coloque 0, ¿no? Pues no tendrá el 0, en mi caso, por ahí obtendrá el 1 o el 2, que les bueno. Y si es reiterativo que ya hizo plagio en un anterior, entonces se coloca 0 y se manda a la coordinación académica. Muy claro para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora nos corresponde la valoración de este 100%. El primer 75% nos habla de que responde de forma coherente y argumenta las preguntas orientadoras del foro. El primer 30% corresponde entonces al contenido de las intervenciones realizadas, de tal manera que focaliza su intervención en el tema específico de la actividad, evidenciando la autoría de la participación y la coherencia con los aspectos teóricos del curso. Con respecto al lenguaje, usted nos habla para obtener un 15% de que emplea un vocabulario amplio, adecuado y comprensible con términos técnicos vinculados con la temática del curso. El siguiente 15% corresponde a la redacción y ortografía. Tiene una buena redacción, ortografía y puntuación. Y aquí, por supuesto, también se aplica la presentación, la citación de fuentes y referencias. Este foro también corresponde a una estrategia didáctica activa, ¿cierto? Entonces debemos cumplir también con normas APA. Corresponde un 15%. De tal manera, utiliza sus propias palabras, incluye referencias en la construcción de su aporte. Entonces aquí ya estamos aplicando esto. Y cita de manera adecuada con la norma APA a los autores utilizados y los incluye. Igual en la lista de referencias. Esa lista de referencias pues es al final de la intervención. ¿Cuánto suma? 15%. Y al final, que es antes del 30 de abril, es el aporte a la discusión grupal. Como nota, pesa un 25% de la nota. Entonces, si tenemos 5, saquen la cuenta de ese 25%, ¿cuánto es? ¿Cierto? Es 1.25 que se disminuye con respecto al 5. Entonces sacarían máximo 3.75 y si se redondea sería 3.8. Entonces, ¿cómo obtenemos ese 25%? Con la interacción con los compañeros y el profesor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Desea comentar algo? Arsenio. Arsenio, tienes micrófono abierto. No, maestro, qué pena. Bueno, puede cerrar. Voy a cerrar esto. Entonces, esa interacción con los compañeros, entonces se valida con 4 aspectos. ¿Cuándo logra el 25%? Cuando establece un diálogo constructivo con los participantes del foro, aportando a un mínimo de 2 participantes en todo el periodo de apertura del foro. Entonces, con ese mínimo de 2, ya tienen el 25%. Y a su vez, pues presenta su punto de vista sobre la idea de los demás, argumentando adecuadamente
esa participación o ese argumento que hizo su compañero. ¿Sí? Entonces, con más de 2, el 25, cumpliendo con los 2, entonces 4-2 por el 25. Aquí apenas a un solo participante, máximo sobre 3-4 y no efectuó ninguno. Entonces, a partir aquí está mal, no es 1, sino a partir de 0, ¿no? Entonces, no logró establecer un diálogo constructivo, entonces obtiene un 0 en este aspecto. Esa es la matriz de valoración, para que la tengan en cuenta. Eso entonces sería todo con respecto a esta presentación. En este momento no está funcionando la plataforma precisamente, entonces no lo podemos ver directamente. Entonces los escucho si hay alguna inquietud. Si no, damos por finalizada esta sesión. Recordar haciendo una referencia a la actividad 2 que debían desarrollar 3 productos digitales. El primero, un sitio web. El sitio web lanza una clase que se desarrolla en Google Classroom. Y después una matriz que recopila el sitio web y el Google Classroom. Había que desarrollar todos esos aspectos. El sitio web, habían unos elementos que correspondían al paso 5 de la, perdón, al paso 4, si no estoy mal, de la actividad, ¿cierto? Entonces, ese paso, o mejor, el paso 3, era el sitio de Google. Recordar que podíamos desarrollarlo en cualquier otra aplicación. Entonces, es muy diferente un sitio web a una wiki, a un blog. Se está pidiendo en un sitio web. Cada uno tiene una estructura totalmente diferente para que ustedes tengan en cuenta esos aspectos. Voy a mirar si tenemos por aquí. Creo que quedó una pantalla cargada, entonces podemos revisar rápidamente. Bueno, entonces en este aspecto veíamos que el paso 3, ¿qué elemento está solicitando como mínimo? Recordar que un sitio está como es configurado por varias páginas, ¿no? Entonces lo más correcto es decir sitio web. Entonces en el sitio web se publicaban diferentes páginas donde había que identificar claramente el autor del sitio. Entonces ustedes hacían una presentación breve de quiénes fueron, otro enlace para poder ingresar a Google Classroom, otro enlace donde presentáramos el video, ¿cierto? Y de manera general había que generar sitios donde pudiéramos ingresar a las actividades, ¿no? No era el desarrollo de las actividades, porque para eso el diseño estaba en el paso 2. Entonces el sitio web lanzaba al Google Classroom y el video. Hay instrucciones claras de qué había que hacer y su duración, ¿cierto? Entonces es importante siempre la lectura de qué debemos considerar, recordar que era la presentación o incluir ustedes que fueran hablando los integrantes del grupo que fueran hablando, o sea, en voz y sonido, porque había que navegar dentro de sus contenidos. Google Classroom, traduciendo Classroom, quiere decir clase o aula de clase. Eso era lo que había que hacer. Teníamos que desarrollar una clase con mínimos aspectos como estos. Estos aspectos, pues, corresponden al desarrollo de una secuencia didáctica. Y en esa secuencia didáctica o guía de aprendizaje, pues, había que ordenar estos elementos que había que habían acá mencionados, pues había que ordenarlos. Y había que darle, aquí dice, deben contener como mínimo, o sea, por lo menos quiere decir como mínimo. Si se agregan otros elementos, no había ningún inconveniente. Lo importante que a estos elementos había que hacerlo. Esto corresponde a una secuencia didáctica o guía de aprendizaje, muy similar a lo que estamos viendo en pantalla.
Sobre el último trabajo, lo menciono el día 30 de abril, todavía no, ¿sí? Para que no se nos eh, solapen las actividades que estamos desarrollando. El 30 lo recibirán el próximo sábado. Y todo debe enviarse en el PDF. Es muy importante porque un PDF mantiene la estructura de cómo ustedes desarrollaron su documento en su procesador de texto. Si hayan utilizado una fuente de texto toda extraña que no tiene mi computador, el PDF la mantiene. Sí, muy importante tenerlo en cuenta. Por eso siempre pide PDF. Y asimismo, pues mantiene la estructura, mantiene el formato de textos. Y así como ustedes hayan exportado su PDF, asimismo me va a llegar acá. Sí, muy importante que lo tengan en cuenta. El manual instructivo es un manual. Muchos me preguntaban qué era un manual. Entonces les hacía énfasis que es como cuando adquirimos un artefacto, sea el que sea, por ejemplo, que adquirimos un televisor, entonces nos dice en el manual cómo es que funciona nuestro televisor, nos va dando el paso a paso, nos muestra unos aspectos y así sucesivamente. El manual no era un informe, entonces por eso había que hacerlo adecuadamente, mantener un buen espaciado para poderse leer. Todos estos aspectos adicionales al manual, portada, introducción, conclusiones y bibliografía, eran aspectos adicionales. Recuerdan que en todos los productos que se haga lo que fue Google Classroom, había que insertar bibliografía de todos los elementos que insertamos, las imágenes, videos, todo lo que desarrollamos, así sea fuente propia, tiene citación bajo normas APA y después la recopilamos. En el 3 lo mismo, todo lo que insertamos en el sitio web, al final igual. Ya, todo muy importante. Y algo adicional, para poder verificar de primera mano si ustedes desarrollaron el sitio web y si ustedes desarrollaron la clase de Google, tendrían que enviar los permisos suficientes. Aquí lo está diciendo desde la apertura de la actividad. Tiene la mano levantada Marta Cecilia y después Albert Smith. Te escucho, Marta. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Sí, es que tengo una duda con relación a la tercera actividad. No me queda claro si la participación en el foro eh, consta de nuestra participación y el aporte a nuestros compañeros o sea, dentro de los 10 días, ¿sí? Porque es que veo que hay 2 días adicionales. No sé si eso es para hacer los aportes a nuestros compañeros. Me quedó como esa duda. Gracias. Bueno, voy a mirar si, voy a intentar nuevamente si está navegando si está navegando para movernos de día. Vamos a ver si navegamos. Primero en el cronograma, no sé si alcanzaste a estar o pudiste leer, no sé. Sí, señor, sí pude leer. Es que vi 10 días, dice el foro, pero más abajito donde se mostraba, habían otros 2 días que dice que a partir del 1 de mayo. No Ah, entendí a bueno, partir ya, del 1 de mayo qué hacer. Si es el aporte a nuestros compañeros o ya, ya es otro tema. ya te explico. Oye. ¿Están viendo el cronograma general? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, en la No, profe, nota el 13, cronograma, no, ¿no profe, el están viendo el cronograma cronograma? Ah, no se bueno. está viendo es la explicación del trabajo anterior. Ya voy a mirar, creo que es esta. Acá. Está viendo es la agenda de avance. ¿Ya están viendo el cronograma general? ¿O no? Sí, señor. Ya, ahora sí. Bueno, para este caso de la actividad 3, que fue la que enviamos o se envió hace unos días, corresponde a la actividad conclusiones sobre la experiencia. Va del día 56 al 63. ¿El que iniciamos cuándo? El 24 de abril al 30 de abril. ¿Qué hay que desarrollar?
un foro de discusión, comunidad de práctica. ¿Sí? Entonces, para el día del 24 al 30, tienen 10 días para participar en el foro. ¿Sí? Hasta ahí. Eso es lo que estamos desarrollando. ¿Sí? Y para finalizar con nuestro módulo en actividades, a partir del 1 de mayo se va a habilitar otra actividad que es solamente 2 días. Solamente 2 días. El resto de días es para el proceso administrativo de cierre. En el foro de discusión de estos 10 días, entonces deben todo lo relacionado o relativo al foro de discusión. La participación inicial más el aporte a sus compañeros, ¿cierto? Asintiendo o disintiendo el aporte del compañero. Todo debe estar del 24 al 30, porque si se cierra el foro no pueden ni hacer su participación inicial, ni tampoco aportar a los compañeros, ¿correcto? No sé si te quedó clara, creo que era Marta Cecilia. Sí, sí, profesor, me quedó claro. Ah, Gracias. bueno, vale. Y la próxima actividad es, como el 1 de mayo es festivo, entonces voy a abrirla el 30 de abril y van a recibir las instrucciones de esa realimentación, ¿sí? Por el momento no se preocupen, solo encárguense de participar en esta actividad, ¿correcto? Ténganlo muy presente. Bueno. Tienen la mano levantada, sigue Alba Smith. No sé si Marta Cecilia tienes alguna otra inquietud. No, señor, muchas gracias. Ah, bueno, ya puedes bajar la mano entonces. Alba Smith, te escucho. Buenas noches, profe. No, es que hoy Nada. leyendo, relacionado con la actividad número 2, que al leer la retroalimentación me dice que en el Classroom se me centró fue como profesor y no como editor. Pero cuando, pues como igual el Classroom no se puede trabajar en dos, o sea, hay que habilitar para que el compañero pues también pueda editar. En el mismo momento en que yo habilité al profesor Jesús Esteban, pues también habilité al profe como editor y no entiendo por qué el profe no puede entrar como editor. Y la invitación se fue pues al correo que se había dejado para la invitación para ingresar. Entonces Habría, me quedé esa inquietud porque cuando le di editor, entró el correo del profesor Esteban y el de su merced. sí, habría que mirar, no sé. Para el caso de Google Classroom, entro yo es como editor o profesor. Sí, Sí, cualquiera de los como dos. yo, sí, o sea, yo lo dejé para que, pues, igual a los dos los incluí como editores. Y pues el profesor, pues, también entraba y trabajábamos los dos a la vez en Classroom. Entonces, así como él podía trabajar, pues, imaginé que Samuel también podía ingresar y realizar todo Sí, habría que lo que mirar cómo quería de está el pronto acceso, realizar. ¿no? Habría que ¿Cómo? revisar el acceso, que es lo que yo he realizado, si de pronto hubo alguna validación o cuando yo ingrese a hacer la realimentación, ¿no? Entonces lo que yo encuentro lo envío. Igual Bueno, para el sitio web, que si algunos me enviaron la invitación como editor. Entonces yo también con esa parte verifico. Y el Google Classroom, por supuesto que es como, básicamente como profesorial. El profesor, pues por defecto ya es un editor, ¿no? sí, 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 porque se me hizo pues extraño en la observación. No Sí, sé. sí, había que mirar qué inconveniente tuve para eso. Listo, Bueno, profe. ¿alguien más? Bueno, sí, señora. Quedo atento Gracias. entonces. Bueno, sí, Escribe y señor, gracias. revisamos. Bueno, Bueno, gracias. ¿quién más? ¿Alguna otra inquietud? Sandra, tienes la mano levantada. Sandra, Sí, te señor, escucho. buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, Yo muchas tengo gracias. una pregunta y una duda acerca del entregable 3 del foro. En la pregunta de las ventajas y desventajas de las TICs que utilizamos, o sea, de las herramientas que utilizamos, ¿son todas las que utilizamos para hacer la ventaja y desventaja? O sea, usted dice que en forma general no, que hay que hablar de las que trabajamos, Y, ventajas y desventajas. claro, y Pero como, esa respuesta sería muy larga o tendría que ser como porque fueron varias, entonces no sé cómo hacer.
Ya miro aquí dónde está aquí nuestro. O se escogen algunas, profe, o son todas las que se utilizó, porque realmente fueron varias, entonces quedaría la respuesta como muy amplia, no sé, diría yo, pienso yo, no sé. Ya miro aquí el programa, comienza el día 56. Cuando yo hablo de manera, digamos, no sé si estamos viendo pantalla, la plataforma, la agenda de avance. Sí, señor. Aquí en esta parte de la organización, la participación en el foro, todas las preguntas deben relacionarse a la Sí, planeación y a la implementación, tanto de las actividades que ustedes hicieron de enseñanza, como al uso de las herramientas, ¿sí? No es discriminar una por una. ¿Y cuál es la valoración sobre las TIC utilizadas? ¿Qué creen ustedes si utilizaron diversas herramientas? ¿Cómo las pueden valorar? Si, si, si es adecuada o no es adecuada para sus procesos de enseñanza-aprendizaje. No podemos acceder, sí podemos acceder, pero sobre lo que ustedes utilizaron, ¿ya? No pueden hablar, digamos, presentaciones de PowerPoint. Yo reviso, no hicieron ninguna presentación, ni siquiera ni en Prezi, ni en Genial, ni eso, ¿sí? No, por eso digo, no son generales, sino las que ustedes utilizaron, o sea, particularizar las herramientas que ustedes utilizaron. Y a su vez, las ventajas y desventajas se toman con respecto a las TIC que ustedes utilizaron, ¿ya? No de manera general, que es lo que quiero decir, que por ejemplo me dice, es que las TIC nos ayuda a hacer trabajos colaborativos. Y si yo entro a revisar la clase de Google, verifico, no, aquí no hicieron nada colaborativo, todo era para que los estudiantes o sus estudiantes realizaran actividades individuales, ¿sí? O que proponer trabajos autónomos. Hay como 10 aspectos de ventajas y desventajas de las TIC que yo puedo ubicar en Internet, ¿sí? Esa no es la idea. Es que ustedes, cuando, por ejemplo, Genially, ¿para qué me sirvió Genially? ¿Cuál fue la ventaja en mi proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál cree que fue la desventaja de utilizar Genially? ¿Sí? Cosas así, pero aplicadas a su proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si me hice entender. sí, señor, gracias. Bueno. No sé si me están viendo pantalla. Cambié de la agenda de avance. ¿No? ¿Me están viendo? Sí, señor, sí, señor. Algo que dice ventaja de las TIC, desventajas de las TIC. Sí, señor. Eso es lo que yo comento, que estos son generalidades que podemos encontrar en todas partes. Solo con darle búsqueda puedo encontrar todos estos elementos. Me dicen de manera en la educación, acceso a diversas fuentes de formación. ¿Será que cuando yo utilicé las TIC me dio esto? ¿Cierto? Comunicación en tiempo real. ¿Será que alguna TIC que yo utilice me permite ser sincrónica? Si yo utilizo, por ejemplo, un video de YouTube, ya no es sincrónico, ¿cierto? Y en ninguno de los aspectos en general de todo lo que he revisado, que fueron enviados hasta el 22 de abril, todo ya está calificado. No visualicé ninguna herramienta de comunicación, entonces no pueden copiar aspectos como estos, ¿sí ven? Entonces, estos son ventajas que son generales y esto no debe ser así. Es con respecto a lo que ustedes utilizaron. Entonces, apenas me escriban ciertas ventajas, yo ya me las conozco, las busco de una vez por internet y ya sabemos que la están tomando de algún lado, ¿sí? Porque sencillamente yo entro a Google y busco ventajas y desventajas de las TIC y bota cantidades de cosas. Dependiendo del autor, va mencionando cuáles ventajas, desventajas. Eso no es. Es
llevarlo netamente a su aplicación en la implementación. Por eso habla de elementos como que creemos nosotros que vamos a modificar con respecto a la planeación que se hizo de la actividad, ¿cierto? Porque a veces tomamos de manera general alguna planeación, por eso les... Diga, ¿Sí? si ya subo. ¿Quién está hablando? María Cristina. Voy a mudecerte, María Cristina. Sí, entonces es importante, como les mencionaba en la anterior actividad, en la 2, o mejor en la 1, mejor que era la planeación. Les decía, recuerden que la actividad 1, de la planeación, es lo que ustedes van a implementar posteriormente en la actividad 2, ¿cierto? Entonces, ahora que ya hicieron la implementación de las 3, les va a poder dar respuesta a este ítem que consideramos necesario modificar. Bueno. Carlos, tienes la mano levantada. Te escucho, Carlos. Y después sigue Paola. Carlos. Carlos, activa tu micrófono. Está en la parte inferior. Bueno, mientras Carlos activa el micrófono, Paola, te escucho. Buenas, profe. Buenas noches. Muchas bendiciones. No, profe. ¿Sí me escucha? Sí, te estoy escuchando. No, era una pregunta. Lo que pasa es que usted dijo que ya todo está calificado, pero estaba viendo calificaciones y no aparece la nota de nosotros, de Carlos y Tania. Mencioné, Carlos, que está calificado todo lo enviado hasta el día 22. Ah, el día 22. Ok, nosotros lo enviamos el día 23. Sí. Correcto. Ok, gracias. Sí, señor. Está bien. Es importante que están escribiendo en el chat. Recordar que tuvieron 35 días para desarrollar esta actividad. Por lo complejo de la actividad, que eran 3 productos. Por eso no podían o no debían superar la fecha de entrega. ¿Sí? Y la fecha de entrega era el 23 de abril. Entonces, que la haya entregado posteriormente ya saben las directrices que se dio con anterioridad. ¿Vale? Paola, tienes la mano levantada. Te escucho. Buenas noches, profe y compañeros. Profe, no sé si usted ya de pronto dio una indicación para dar respuesta a las preguntas del foro. ¿Las hacemos de forma general o podemos hacer pregunta por pregunta? Sí, en un solo aporte dan Se responden. respuesta, se responden las 4. Ah, listo, sí, señor. Ah, bueno, profe, era eso. Muchas gracias. No, señora. Recordar que, como dice, o una organización, ¿no? Ya, no sé si revisaron el correo enviado en la AAA cuando, o mejor, la anotación de la AAA o igualmente lo que llegó al correo, ¿no? ¿Qué problema tiene la participación en el foro? Vamos a ver si no lo carga. Ustedes no pueden copiar y pegar la información porque no se ve muy bien, ¿sí? Pues para eso es mejor que se tomen su tiempo, vayan copiando la respuesta, vayan dando párrafo o línea separadora. ¿Ya? ¿Para qué? Vamos a mirar de pronto quién ha participado. Por lo menos aquí quienes han participado notan que van dando espacio y se pueden leer adecuadamente. ¿Sí? Se puede leer. Vamos a mirar al otro foro. Vamos a devolvernos. Recordar la recomendación, ¿no? Ustedes aportan en sus respuestas de manera ordenada y tienen que incluir una citación del autor, referencia bibliográfica, en qué se están basando, etcétera. Miremos acá, por lo menos aquí, mira. Santiago, se ve que se copia y se pega, no hay un espacio de separación, entonces no se sabe cuál pregunta en la que está dando respuesta, excepto la última. Eso es la organización del foro, ¿no? Ir separando párrafos para que nos quede bien presentado. Esa es la manera, Paola. No sé si tienes alguna otra inquietud. Ah, listo, profe. Por eso, o sea, podemos escribir la pregunta y debajo damos la respuesta. Correcto, esa es la manera ordenada que se Ah, hace. sí. Así es. Y de Ah, paso, listo. y pues todas deben dar las respuestas
todas Sí. las preguntas en la misma participación. Sí, señor. Ah, listo, profe, era eso. Correcto. Sí, aquí Muchas como gracias. se está viendo en unas presentaciones de aquí. Bueno, si entra la hora. Sí, le estoy calificando a quienes están entregando posteriormente la calificación máxima de 4, ¿no? Les estoy valorando el esfuerzo. Pero recuerden que máximo sobre 4. No les coloco 0 ni nada de eso, ¿no? Les califico alguna nota. Importante es sacar menos de 4 que sacar 0. Carlos, tienes la mano levantada. Activa tu micrófono. Hola, profe y compañero, buenas noches. Profe, una pregunta sencillita. ¿Es necesario citar referentes en esta actividad en el foro o no es obligatorio? Sí, no sé si alcanzaste a ver la matriz de valoración, Carlos. No, la verdad no, profe. Ven, ya comparte y la volvemos a mirar. Gracias. Correcto. Nada, vamos a entrar aquí. ¿Me estás viendo en este momento? Matriz de valoración 3. Sí, señor. Sí, señor. Como notas, indicador de calidad, aquí hay algo que llama citación de fuentes y referencias. ¿Sí? Entonces, vale un 15%. Utiliza sus propias palabras, incluye referencia en la construcción de su aporte, citando de acuerdo con la norma los autores utilizados, incluyéndolo en la lista de referencias que soportan su aporte. Entonces, ahí, citación de fuente y referencias. Ok, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, Carlos, ya puedes entonces bajar la mano. ¿Alguien alguna otra inquietud? Recordar siempre los tiempos, ¿no? De entrega. Depende a criterio de cada uno de sus profesores. Hay algunos que no le califican. Otros sí le califican, pero mucho menor en la nota, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y para quienes están preguntando, todo está calificado hasta el día 22 con sus respectivas realimentaciones. Día 23, entonces mañana, si Dios quiere, ya comienza a evacuar poco a poco porque hay bastantes evidencias. Le estoy revisando bien lo que están realizando cada uno de ustedes. Y tengo 2 cortes iguales. Entonces hay prácticamente 30 actividades por calificar. Yo demoro entre media hora, 1 hora revisándole todo. Revisando los permisos, que funcionen, entrando al manual, revisando que tiene el manual, después ir al sitio web, navegar qué contiene y después entrar a la clase de Google de cumplimiento de diversos aspectos. De manera general, pues los sitios web que han utilizado colores y demás elementos son muy adecuados, son muy agradables, ¿no? Están utilizando muy bien la parte de colores de fuentes y demás, el contraste de colores. Recuerden siempre que cualquier producto digital se utilizan lo que llaman los estilos. Se van disminuyendo. El título principal tiene un tamaño, el otro estilo ya un tamaño medio y el tercer estilo, que se refiere a todos los contenidos, el desarrollo como tal, es el menor tamaño, ¿no? Entonces siempre va de mayor importancia a menor importancia. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Inclusive el manual también es otro producto digital que debe ser agradable para su lectura, entonces organizarlo adecuadamente y hacer un buen manual, como le había mencionado hace unos instantes. Bueno, no sé si más inquietudes, sino ya vamos entonces por finalizada esta sesión. Profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar. Que pasen una muy buena noche. Igualmente, Muchas hasta gracias. luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias igualmente para todos. Feliz noche. Hasta pronto. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, voy a parar la grabación y día mañana, si Dios quiere, se comparte.